Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que ustedes estén conectando a este programa. Bienvenidas, bienvenidos a Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Mi nombre es Katy Subirana, soy periodista y sigo siendo su anfitrión en esta temporada. Muy contenta de serlo, por cierto. Estamos hoy día presentando un programa especial. El tema de hoy es a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre. Pues tenemos dos invitadas que conocen muy bien del tema y que lo han trabajado desde distintas aristas. Estas dos invitadas son, la primera es Carmen Cazorla. Carmen es bachiller en arqueología por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, licenciada en arqueología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctoranda en antropología en la misma universidad y docente tanto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Carmen, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Katy? Muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Y mi siguiente invitada es Marlene Molero. Marlene es CEO y cofundadora de Gender Lab. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Género, Política y Desigualdad por la London School of Economics. Tiene estudios de especialización en las universidades de Estocolmo, Sevilla, Complutense de Madrid y la OIT. Es docente universitaria, blogger, speaker de TED y experta en diagnósticos participativos de género y gestión de cambio organizacional. Marlene, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. No, un gusto y muchísimas gracias, Katy, por el espacio. Gracias a ambas. Son dos invitados con un CV bastante nutrido y he querido leerlos completos, he querido mencionarlos completos porque la violencia contra la mujer no solo es física, a veces también es institucional, a veces es psicológica, a veces es simbólica. Y como parte de estas violencias, a veces las mujeres tenemos muchísimos problemas para especializarnos, capacitarnos, estudiar, viajar. Y nos cuesta. Y quería resaltar todo lo que les puede haber costado a ellas el haber logrado lo que han logrado académicamente y lo que siguen logrando en su día a día. En ese sentido, felicidades a ambas porque tienen un CV maravilloso y tienen una carrera que tengo la suerte de conocer y de verdad admiro mucho y respeto muchísimo. Así que de verdad muy honrada con que ellas estén aquí el día de hoy y me gustaría entrar en materia rápidamente. ¿No? ¿De qué forma se reconoce la necesidad de una guía para denunciar la violencia de género? Pregunto esto a propósito de la guía que ha sacado Gender Lab, que es el, el espacio que ha cofundado pues Marlene. Es importante, es necesario reconocer la importancia de un día específico para hablar de la violencia contra la mujer, pero cómo institucionalizar, cómo ayudar a que se creen canales, cómo ayudar a que las mujeres sepamos todas en nuestra diversidad por dónde ir, qué caminos tomar, qué caminos recorrer si queremos denunciar algún tipo de violencia de género. De pronto voy yo Ujú. y aprovecho para contar cómo surge la guía, ¿no? Porque hay mucha información alrededor de esto, pero la guía se posiciona en un momento específico de la vivencia de un caso de acoso de violencia, que es cuando ya decides denunciar y comienzas este tránsito en las instituciones del Estado, ¿no? Llámese comisaría, fiscalía, médicos legistas, juzgados, así. Y lo que nos sucedía a varias personas del equipo de Gender Lab es que como trabajábamos con temas de género, nuestras amigas nos comenzaban a llamar por teléfono, nos mandaban chats de WhatsApp y nos decían, oye, estoy acompañando a mi vecina en la comisaría porque ha tenido un caso de violencia, está denunciando y le han dicho que porque no tiene un moretón no puede denunciar. Y nosotras, entonces, claro, en ese momento agarrábamos la ley, le mandábamos el artículo, el copy-paste, dile esto, le hablábamos no a quien había pasado por eso, sino a quien estaba acompañando. Y en algún momento
el equipo de Gender Lab se junta y todas decimos, oye, me está pasando esto, ¿no? Y a veces puedo responder, a veces no, a veces sé, a veces no sé y tengo que estar buscando la información. Y decidimos hacer la guía que responde preguntas prácticas enfocadas en ese momento que es el contacto con las instituciones del Estado, donde muchas veces tienes muy buena atención y respuesta y otras no. Entonces, ese es el momento en que la guía se sitúa en su primera versión, ¿no? Que su primera versión fue un PDF, ¿no? Digamos, un Word transformado a PDF. Y a partir de ahí comenzamos un trabajo con una serie de otros actores del mundo privado, porque dijimos esto no nos sirve solo a nosotras, sino que puede ser aún más útil y empezamos a difundir. Y, y el año pasado llegamos como 4.000 personas con esto en una guía que estaba solo en español. Y nos comenzaron a escribir, nos dijeron, oye, pero sería bacán tenerla en lengua de señas peruana, por ejemplo, que fue un mensaje que a mí me llegó directamente al inbox de una de las redes sociales, ¿no? Y este año, gracias a la Universidad Católica en realidad, y bueno, ahorita creo que gran parte del trabajo también de Carmen, se pudo traducir al quechua, al aymara, a lengua de señas peruana y a audiolibro en español. No, ya sabemos que el reto del próximo año es que ese audiolibro no solo esté en español y es un trabajo progresivo de difusión y que está enfocado en una necesidad de información práctica que cuando la necesitamos se vuelve, es urgente y que eso es algo que rápidamente puede ser pasado de mano en mano para satisfacer dudas propias, pero también y sobre todo, creo, para acompañar estos procesos. Ujú. Claro, como mencionas, ¿no? Ha sido gracias a la PUC en parte y específicamente Carmen está involucrada en ese proceso. Carmen, quería como que nos cuentes un poquito el trabajo que has hecho por un lado y por otro lado, ¿cuán difícil es para una persona que no es hablante de castellano, ya sea y maneja otro idioma como sea el quechua o la aymara, o la lengua de señas, poder acercarse a denunciar una situación de violencia? ¿Cuáles son o sea, yo me imagino que la principal limitación es que es la barrera del lenguaje, ¿no? Pero ¿había antes de la existencia de esta guía herramientas que orienten a las mujeres a que puedan hacer estas denuncias? O sea, cuéntanos un poquito el trabajo que has realizado. ¿Qué tal? En realidad sí es el haber hecho esta guía por lo pronto en estas dos lenguas originarias, tanto el aymara como el quechua, es un gran avance. Todo lo que se haga en pro de nuestras lenguas originarias y a partir de nuestras lenguas originarias es muy importante. Tenemos 48 lenguas activas eh, y se tiene que trabajar desde estos espacios. Entonces, cuando nosotros vamos pensando si dentro del espacio urbano ya es difícil que una mujer pueda acudir a una comisaría para hacer la denuncia, a pesar de manejar el castellano, porque hay un proceso de revictimización también por parte de algunos actores dentro de estas instituciones, y es complejo y es difícil. Imagínense en un espacio rural donde las instituciones, ¿no?, utilizan como una lengua oficial el castellano y las lenguas originarias están subordinadas a esas lenguas. Entonces es una barrera muy difícil de poder pasar. Hay barreras culturales, hay barreras lingüísticas. Entonces el llevar a una guía a este plano, de pronto nos preguntamos, pero a ver, ¿quién va a leer esa guía, no? Es una de las cosas que siempre los que trabajamos con lenguas originarias tenemos que estar constantemente respondiendo. ¿Para qué haces una guía en quechua? Porque ¿quién lo va a leer? No todas las personas saben leer en quechua, pero eso es, eso es un paso, es una herramienta, entonces que se hace necesaria. Claro, nuestra lengua originaria es 99% oral, pero estos instrumentos son necesarios también porque hay mucho personal en el Ministerio de Salud que sabe leer, entonces les va a ayudar y van a poder encontrar. Lo otro que para mí como para traducir ha sido todo un reto también. Un reto, por ejemplo, pensar en palabras como violación, violencia, eh, algunas categorías que vienen desde el castellano, categorías jurídicas, ¿no? Entonces, ¿cómo estas categorías jurídicas lo pasamos a una lengua
no es que no exista esos episodios, es decir, a veces también se configura como una cuestión bien esencialista, casi romántica, de que en el espacio rural todo es paz y absoluta tranquilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos estas categorías jurídicas también? Entonces, eso es necesario, discutible. Yo sé que hermanos y hermanas del habla quechua, porque el quechua es una familia lingüística grandota, y lo que hemos hecho es trabajar una sola variante, ¿no? Es inmenso las variantes que hay. Entonces, tal vez los otros hermanos no reconocen estos términos, pero hemos procurado, ¿no? Decir que el concepto como tal se mantenga, ¿no? Y yo creo que debe haber este tipo de apuestas y propuestas de las instituciones. Yo, por ejemplo, para hacer la traducción, he necesitado leer los informes de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, cómo aparece el término de violación, ¿sí? ¿Cómo lo están describiendo? ¿Cómo lo están diciendo las personas? No, no podemos inventarnos, no podemos hacer neologismos desde nosotros, de lo que nosotros creemos. Es como la gente está haciendo uso de estas palabras, ¿no? ¿Cómo va y cómo denuncia? ¿Qué palabras dice? ¿Cómo dice la palabra denuncia? Entonces, estos términos que de repente cuando se manifiesta desde el quechua, van a decir, pero tú estás diciendo Harimi Usurachiwarja, Harimi Majaruarja, pero eso no es pues violación. Tú lo que me estás diciendo es que te ha pegado, pero ¿qué cosa más ha habido? Entonces, y ahí entra el plano cultural también, ¿no? Es decir, cómo una mujer va a contar el episodio. Entonces, ¿cómo dices? Porque solamente la palabra relaciones sexuales, cuando lo vas a decir en quechua, esto tiene una carga peyorativa porque la sociedad lo ha construido así. Y va a ser bien difícil de una mujer que pronuncie la palabra relaciones sexuales en quechua, que sí existe esta figura. Yo recuerdo muy bien cuando esta película que hizo nuestra querida Magali Solier sobre Retablo, hay una escena en la que Magali le dice a su esposo dentro del espacio íntimo, le dice, no, tengo ganas de tener sexo contigo. Entonces, y utiliza una palabra y fue todo un escándalo, porque no, ¿cómo va a decir esa palabra? Satirusaki es vulgar, eso, claro, es vulgar porque se le ha construido eso. Entonces, las mujeres ya no van a tener recursos para poder utilizar esa palabra que explícitamente está Claro. explicando ese evento, ese momento, ¿no? Entonces, Hay una cosa que me pregunto a propósito de lo que estás diciendo y es una pregunta para ambas, ¿no? Las lenguas vienen con una carga cultural y esa carga cultural no siempre es la misma para cada lengua, ¿no? Para cada una de ellas. Entonces, ¿ha sufrido la guía alguna modificación al momento de llevarse a otros idiomas? yo, por ejemplo, para el quechua, sí, porque estaba en esta disyuntiva entre mantener la palabra violación como tal o utilizar los términos que la gente utiliza, que es usuchi, yaucachi, que es bien complejo, pero yo creo que se tiene que partir de algo, ¿no? Es decir, finalmente, de algún modo, las otras instituciones, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia va a acceder a esta guía. Entonces, a partir de esta guía, por ejemplo, se va a utilizar un glosario, un término que ya se puede utilizar para referir la palabra violación, porque si no, nos vamos a pasar en discusiones, en mesas, en no, mejor lo decimos así, mejor lo decimos así. Yo creo que tiene que venir de cómo la gente está utilizando estos términos, cómo hace sus manifestaciones. Preguntabas también al inicio de si anteriormente había habido este tipo de herramientas. Herramientas como tal no, pero sí personas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud. Hay muchos obstetras y obstetrices que trabajan de manera muy directa con la población en centros de salud, en postas de salud, quienes son los más cercanos. Entonces, ellos son estos canales indicados, son quienes se han encargado de recibir estas denuncias, acompañar en estas denuncias. Sí, los obstetras y las obstetrices tienen un trabajo muy interesante, casi invisibilizado también. Entonces, y son los muchísimo más cercanos porque son quienes se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando va una niña, un adolescente, Claro. como pues, van a ver. Entonces son estos canales y cuando estos obstetras, estas obstetrices manejan lenguas originarias, entonces el vínculo es mucho más cercano. Entonces yo, por ejemplo, para poder utilizar alguna de estas cosas, he llamado, ¿no? He llamado al obstetra de Vinchos
he llamado a la obstetra de Mainay, de Ayacucho, para que me digan, ¿no? Cuando ha venido violencia, ¿cómo les dicen a ustedes? ¿Cómo una mujer dice he sufrido violencia o a mi familia le han violado o le han golpeado? ¿Qué hacen, no? Entonces, esta traducción no es solamente sentarte y traducir. De parte de Claro. mí ha venido un trabajo de campo, mis Ujú. herramientas antropológicas, etnográficas, para poder que medianamente eh, lo que se ha propuesto desde el castellano también, entonces se Ujú. refleje y que sea útil. Ujú. En ese sentido, con todo lo que nos ha venido contando Carmen, pues una de las principales conclusiones que sacó es que es la importancia del trabajo interdisciplinario, ¿no? O sea, ha tenido que cruzar información con unos, etcétera. ¿Qué lecciones les deja eso a ustedes dentro de Gender Lab, Marlene? Ha sido también toda una ruta de aprendizaje, ¿no? O sea, desde darnos cuenta que no era suficiente o esta sensación de insatisfacción que quedó el año pasado de que no era suficiente tener nuestra guía solo en español, que sí estuvimos muy felices, pero fue como un automirarnos también, ¿no? De ser mucho más conscientes del enfoque de interculturalidad. Y claro, el siguiente fue, estas lenguas originarias tienen mucha tradición hablada, ¿no? Lo que decía Carmen, o sea, se construyen, Ujú. digamos, a través de la palabra, lo que decía Carmen, lo que trae retos para, para la traducción, pero también, claro, es entender que desde nuestra mirada, digamos, del español, donde lo escrito ya está, prima, sirve, etcétera, no es el Ujú. formato, digamos, es un formato que sí va, que tiene una utilidad, agrega un valor y que es una pieza más en el camino que se comienza a armar, ¿no? Por eso es que tenemos que caminar el próximo año, por ejemplo, hacia audiolibros, tenemos que caminar el próximo año hacia formatos de videos más cortos, y a las formas, digamos, en que esto pueda ser entendido mejor por las poblaciones o las personas a las cuales se va enfocando y destinando. No es un proceso de aprendizaje de que como marco tenemos como una propuesta o solución, pero que requiere una serie de adaptaciones para que realmente sea eficaz. Y ahora que tú comentaste esto del reto o de lo rico de lo interdisciplinario en realidad, por ejemplo, dentro de las alianzas somos como 33 actores involucrados Ujú. en que esto salga, ¿no? Y entre la es uno, la católica es otro, está TOC, está Alma, solamente por nombrar cuatro como fuertes ahí. Y hay alianzas para difusión. Y, por ejemplo, dentro de estos está la Asociación de Comunicadores Indígenas del Perú, que son personas que tienen espacios en redes sociales, que tienen espacios en radios locales, que transmiten, digamos, en distintas lenguas, lenguas activas originarias que tenemos, y que, claro, pues no van a estar leyendo la guía, ¿no? Sino que van a estar transmitiéndolo de otras formas más locales, que son mecanismos de empezar a llegar ahí, ¿no? Hay instituciones, digamos, del Estado, hay más o menos, el ámbito rural, digamos, sufre un poco más de la ausencia del Estado, pero se trata de ir aportando para poder ir exigiendo que las normas que tenemos, que las atenciones que están previstas que tengamos sean una realidad, ¿no? Ujú. Es importante lo que me dices podría resumirlo en, la guía no está hecha solo para leerse, ¿no? O sea, digamos, no está hecho solo para leerse. Entonces, estas otras formas de difundirla, estas otras maneras de difusión, y para terminar esta parte contigo, Marlene, ¿ha significado algún reto o ha significado algún trabajo extra para Gender Lab? Sí, o sea, hay un esfuerzo bien fuerte en entrenar para a quienes van a entrenar, ¿no? Que Ujú. parte de un reconocimiento de que no somos suficientes nosotras, de que no vamos a llegar y que además ni siquiera tenemos las competencias que necesitamos para hacer una difusión adecuada en espacios distintos a los que estamos acostumbradas a hacer, ¿no? Eso es como, hay mucho aterrizaje en el proceso de aprender de humildad, en el proceso de aprendizaje de, de, esta, de esta guía. Entonces, y también aprender a comunicar, ¿no? Aprender a comunicar de manera práctica, eh, simple,
donde lo que importa es que se entienda, ¿no? Y donde se entienda el mensaje. Y eso, Ujú. en general, no es fácil de hacer. Uno piensa que sí, pero le encanta a una, y nosotros, buena parte del equipo de Gender Lab son abogadas y abogados, entonces partimos además de que nos gusta, de que nos han enseñado a hablar de manera no muy pragmática y entendible. Y sí hay un esfuerzo, y nosotros hacemos de hecho muchas pruebas de los entrenamientos, de cómo bajamos la información y de la propia guía para que esté en simple, ¿no? En Ujú. que cualquier persona que no tiene absolutamente ningún conocimiento del derecho la pueda agarrar y pueda tener un mensaje claro. Por supuesto es perfectible, pero si eso es como un esfuerzo adicional, no es solamente sentarnos y redactar, sino es redactar de una manera que se entienda. Y el otro esfuerzo que se hace y se hace cada año que se revisa la guía es encontrar cuáles son las preguntas que surgen, ¿no? ¿Cuáles? Porque una cosa son las que a mí se me pueden ocurrir desde mis vivencias, desde mis experiencias, y seguramente, y están puestas en la guía ciertamente, pero hay muchas más, ¿no? Que van a tocar distintas realidades. Las necesidades van a ser distintas dependiendo de las experiencias de vida de las personas y eso abarca una serie de factores. Entonces, sí hay un esfuerzo que también se hace cada año y que siempre es perfectible también de ir encontrando esas nuevas preguntas que necesitan entrar en la guía. Ujú. En ese sentido, justo hablando de nuevas preguntas, Carmen, mientras tú realizabas este trabajo de traducción, me dices pues no que te comunicabas con otras personas, tipo, por ejemplo, obstetras, obstetrices. Surgieron durante este trabajo, surgieron preguntas acerca de contextos particulares, hubo la oportunidad de añadir o hubo la oportunidad de modificar algo según el contexto en el que se vive, porque entiendo que lo importante de la guía es que justamente guíe a las personas que van a enfrentar un proceso o que quieren denunciar una situación de violencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las particularidades en las que tuviste que trabajar al momento de la traducción, más allá de elegir las palabras adecuadas para el contexto y esto, ¿no? Bueno, en realidad, como ya menciona Marlene, la guía está muy bien pensada, es un lenguaje. Okay. eh, Debo saber que anteriormente han hecho un buen trabajo, ¿no? Para poder construir esta guía. Los han ido pensando a quién se dirige, que sea fácil, entendible, ¿no? Eso no es disminuir, sino que más bien sea entendible, pues, y que uno sepa. Yo he aprendido mucho con esta guía. Había cosas que yo desconocía, que yo pensé que, bueno, yo también he pasado estas cuestiones de violencia y no me había atrevido, por ejemplo, a ir a hacer una denuncia porque daba por hecho algunas cosas que yo pensaba. Entonces, de pronto, cuando iba a decir dije que esto se podía hacer, que esto se podía, o sea, no desconocía muchas cosas. Entonces, si yo estoy aprendiendo y me apareció y lo he entendido de esa manera, entonces sí ha sido, está escrito en un lenguaje en castellano muy entendible, entonces ha sido, la complicación solamente ha sido algunos términos, como te digo, a nivel léxico, ¿no? Que se entienda y que el mensaje llegue tal cual ha sido pensado, ¿no? Para que las personas puedan ir accionando en estos procesos, ¿no? Eso sí ha sido una cuestión. Ujú. No Y sé. tú me decías antes que no había pues materiales similares, ¿no? ¿Cuál es el impacto que crees tú desde tu experiencia, desde tu trabajo con lenguas originarias que va a tener esta guía en las mujeres o en las personas que trabajan en espacios donde se denuncia violencia? Yo creo que, a ver, primero las instituciones quienes trabajan, ¿no? Son los que tienen que leer esta guía y saber. Y eso también les va a ayudar a cómo preguntar. Hay una guía que hizo ya el Poder Judicial para recibir estos temas con violencia. Hay una guía ya. Y está bien porque ayuda también qué cosas debo preguntar, qué cosas no debo preguntar para la cuestión, por ejemplo, de la revictimización. Entonces, qué cosas sí, qué cosas no debo estar preguntando, cómo debo preguntar. Entonces, es útil tanto para los servidores del Estado, para los operadores del Estado que trabajan directamente en estos temas y así como para la población, ¿no? Y lo otro genial es que va a estar acompañado también de audio, ¿no? Y los spots publicitarios
estos jóvenes que tienen esta red indígena, por ejemplo, trabajan muchísimo con las radios. Y la radio es lo que llega más a la población. O sea, hay carencia de internet, pero la radio está llegando en AM, en FM llega. Y la gente está escuchando todo el día radio. Entonces, de pronto vas dando estos spots con la guía, entonces eso se va internalizando y vamos conociendo estos derechos, vamos accediendo que, bueno, sí podíamos hacer estas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que significa para mí la guía. No solo es una herramienta útil, sino necesaria, importante, pertinente ahora, ¿no? Ujú. Y si me permiten agregar, Marlene, Carmen y eh, Katy, si me permiten se me agregar muy congeló, brevemente, ¿estoy congelada? te me congelaste, te me descongelaste felizmente. Ya, no, Marlene, que dime. sí. No, sí, lo que quería agregar que, o sea, creo que es una mezcla de factores, ¿no? No es que esta información no exista o sea nueva. Esta información lo que pasa es que se sistematiza para que responda a un momento específico, ¿no? Porque uno la encuentra desperdigada en la ley tal, en el manual tal, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho es ordenar todo eso para un momento muy, el centrarte en algo, ¿no? Quiero ser la clave de muchas cosas. Y eso, traducirlo. ¿No? O sea, que tenga otros formatos, entonces, y que en consecuencia llegue a más. Creo que es la intersección de esas cosas donde está el gran aporte que esto hace. Claro, yo pensaba en algo, ¿no? En cuánto se viene trabajando en este camino de acompañar de alguna forma, porque la guía también acompaña de alguna manera a los procesos de denuncia de violencia, a los procesos de identificación de violencia, ¿no? Y es un trabajo que no es tan antiguo, pero ya no es nuevo tampoco, ¿no? Ya es relativamente, tiene un tiempo llevándose a cabo. Sin embargo, pareciera que el camino que nos queda todavía es muy largo. ¿Estoy siendo pesimista o cómo lo ves? O sea, es largo, ¿no? O sea, digamos, estamos hablando de causas raíz profundamente arraigadas en la sociedad que involucran una forma jerárquica entre géneros de ver el mundo. Y eso no se cambia, digamos, prontamente, ¿no? No se cambia en los siguientes 5 años, se va mejorando. Y requiere desde temas preventivos, donde la educación, digamos, marca un eje fundamental, la educación además en interculturalidad, y un tema de respuesta también, ¿no? Para que no se generen sensaciones de impunidad. Y acá es desde que tan pronto se dictan las medidas de protección, si realmente se van a cumplir o va a haber una protección, cuánto tiempo van a durar los juicios, los protocolos que existen, que estén, digamos, unificados y que sirvan para todas las instituciones y no tengas que estar repitiendo pericias psicológicas, la atención inicial que recibes de parte de quien reciba la denuncia en la policía o en la fiscalía, en fin, ¿no? Entonces, porque todas las fallas que ahí se generan en la atención, lo que terminan indicando es impunidad. Al final se traduce en una misma percepción que es impunidad, ¿no? Y de hecho, gran porcentaje de lo que no se denuncia es porque se piensa que eventualmente no va a servir para nada, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a pasar por todos estos procesos que muchas veces que me entero por redes sociales, porque además por medios y por redes nos enteramos lo que no funciona bien, ¿no? Pocas veces nos enteramos lo que sí funciona bien. Entonces nuestra percepción también está como en ese lado negativo. Entonces, ¿para qué voy a pasar por todo esto que va a ser doloroso, que aparentemente no funciona como debe y al final no va a encontrar justicia, ¿no? Entonces, nos falta como mucho camino. Yo sí creo que hay avances, hay cosas, tenemos un marco legal que protege, ¿no? Y lo que hay que trabajar, digamos, no es suficiente, claramente, pero es necesario. Y en lo que hay que trabajar es que la atención sea adecuada, de que los mecanismos que existen o los registros que existen se implementen, sean de utilidad, empezar a perfeccionarlos, pero sí tener una respuesta consistente contra esto y no debilitar los sistemas, ¿no? Ujú.
Sí, 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 y en ese sentido también ya para ir cerrando, Carmen, tengo entendido que la, la campaña, o mejor dicho, la guía va a estar disponible, ya está disponible, ¿no? En este mes de noviembre, ¿no? En las diferentes lenguas y tal. ¿Hay dentro del trabajo que tú realizas, hay algún impacto esperado? ¿Hay alguna forma en la que crees que se podría medir? Como para luego multiplicarlo, ¿no? Porque creo que si hay una cosa que caracteriza a este país es el centralismo, por un lado, y si en el centro no funcionan las cosas adecuadamente, como dice Marlene, pues yo me imagino que en regiones o en otros países, excelente, en otras regiones, en otros espacios, lejos del centro, las dificultades son otras, ¿no? Entonces, el impacto esperado, cómo medirlo, cómo verlo, y cómo un impacto positivo ayudaría a que se siga multiplicando, ¿no? En realidad creo que va a llevar su tiempo, ¿no? Porque eh, Ujú. los usuarios quienes van a definir. Es decir, cuando esto se entregue, ¿no? Y son los usuarios de esta guía quienes van a ir poniéndonos estas necesidades. Ahora recuerden que está hecho en una variante del quechua, ¿no? Que esto va a cubrir tanto Lima con su población migrante de este quechua sureño, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac. Entonces, de pronto también esto da pie a que se pueda trabajar en la otra variante sureña que va a cubrir Cusco, Puno, Apurímac, y luego eso desencadena para que también se haga hacia el quechua del norte y de pronto las lenguas amazónicas, ¿no? Entonces, en realidad es bonito lo que han hecho porque abre, es decir, allana este camino y en la medida que van haciendo uso y van entendiendo la importancia, y entra en función. Lo interesante es que esta guía tiene que entrar en función. ¿Cómo entra en función? Ya han puesto las pautas, ¿no? Es difundir, entregar a las instituciones y especialmente al espacio rural, ¿no? Es decir, la guía no va a quedarse en Lima, porque en Lima sí hay una población quechohablante, pero esta guía tiene que llegar a estos otros espacios, llegar a las instituciones más cercanas, ¿no? Como digo, el Ministerio de Salud, está puestos y centros de salud que tienen los más cercanos, las juezas de paz y todos ellos, ¿no? Que estos operadores de justicia que requieren de estas guías también para hacer y que no quede impune, como bien menciona Marlene. Creo que lo que asusta más es esta cuestión de la impunidad. Es decir, ¿para qué voy a ir si no me van a hacer caso? Claro, la impunidad es un problema pues que venimos arrastrando en diversos aspectos y sobre todo cuando estos aspectos involucran a las mujeres, ¿no? A la violencia contra la mujer. Bueno, con esto llegamos al final del programa. No sé si quieren añadir algo antes de despedirnos. Bueno, yo simplemente, bueno, agradecerte, Katy, la oportunidad. Ha sido increíble, Carmen, todo el proceso en realidad de tanto aprendizaje y de romper paradigmas que a veces se tienen. Y, y también agradecer, pues somos 33 organizaciones o instituciones las que estamos metidas en esto. Hay mucho del sector privado involucrado, pero sobre todo el sector privado involucrado que tiene operaciones en distintos lugares del Perú, ¿no? Que son las que nos ayudan también en este ejercicio de descentralización y por nuestra parte estamos trabajando en poder medir el número de descargas en distintas versiones. La guía es totalmente libre, o sea, no te pide tu mail, no te pide nada, ¿no? Entonces, hay un nivel que podemos medir y luego cuando empieza a pasar como de mano en mano, o de WhatsApp en WhatsApp, o de lo que sea en lo que sea, ya no podemos controlarlo ni sabemos qué pasa ahí, ¿no? Pero por lo menos la primera parte sí la vamos a medir. ¿Y dónde se puede descargar? En cualquier lengua? En la página web de Gender Lab, una es guía de denuncia perú.com. Ok. Bueno, el tiempo me ha quedado realmente corto porque me gustaría preguntarle más cosas, Marlene. Carmen, muchísimas gracias por conversar conmigo el día de hoy. Les agradezco muchísimo que hayan compartido su experiencia, su expertise. Y nada, estamos lanzando este programa por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y esperamos que de verdad alguna futura generación ya no tenga que recordar este día
contando las muertas, contando las denuncias, contando las que nos faltan, ¿no? Entonces, con estos votos me despido el día de hoy, otra vez agradeciendo a Marlene y a Carmen, dos mujeres maravillosas, cuyo trabajo respeto, admiro y sigo con muchísimo entusiasmo. Muchísimas gracias a Liderpoop por producir este episodio. Nosotros nos encontramos en el próximo programa. Hasta luego.